8 de abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando en esta semana quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña Amapola Naranjo, la asambleísta por Pichincha de la bancada correísta. El CAL acepta al trámite su denuncia contra la presidenta Elizabeth Cabezas y la encarga a una comisión multipartidista. ¿Qué ley viola la presidenta de la Asamblea cuando se filtra coloquio que revela la coordinación del gobierno con las bancadas legislativas? El pedido de la asambleísta denunciante a un mes de que el Pleno renueve al CAL. Lo analizamos. También nos acompañará Héctor Yepes, el asambleísta de Creo por Guayas. Vamos a revisar los resultados electorales y las fuerzas a nivel regional y nacional. Creo, como segunda fuerza presidencial 2017, mantiene, disminuye o acrecienta apoyos regionales que dan fuerza nacional. Las elecciones 2021 serán con las mismas reglas y la recolección de firmas para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. También hoy estará con nosotros Fernando Villavicencio, el periodista de investigación y activista político. El pedido de acción urgente a la Fiscalía sobre la denuncia contenida en el artículo El laberinto offshore del Círculo Presidencial le hace el juego a la desestabilización de un gobierno que denuncia la corrupción del correísmo. Lo revisamos. La filtración por Wikileaks de documentos relacionados con el caso INA Papers y la intimidad de la familia presidencial ha llegado a Naciones Unidas y podría costarle el asilo diplomático a Julian Assange. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital, profesor Joseph Canadachi, original de la isla de Malta que pertenece a la Mancomunidad Británica de Naciones, es el primero en desempeñar ese cargo y su mandato en el Consejo de Derechos Humanos nació por iniciativa de Alemania, por violaciones a la privacidad de su presidente y de otros países por las violaciones denunciadas por el hacker John Snowden. Ha sido por 30 años consultor de la UNESCO. Es un profesional colegiado en tecnología de la información del Reino Unido, miembro de la British Computer Society y continúa actuando como consultor experto para varias organizaciones internacionales. Su visita a Julian Assange el 25 de abril próximo, a pedido del gobierno del Ecuador, es para que investigue las wikifiltraciones de las comunicaciones privadas del presidente Lenín Moreno. El relator especial de la ONU indicó que la reunión con Assange ayudará a determinar si existe un caso prima facie, a primera vista, de violación de privacidad que merezca una investigación más amplia, señala el comunicado difundido por la ONU. Ahora, todo esto implica que el canciller ecuatoriano, que por varios años fue representante permanente alterno del Ecuador ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estaría enderezando el caso Assange profesionalmente, dado que este asilo diplomático es un caso icónico del derecho a la privacidad en la era digital. También muy especial por sus características específicas, pues Assange guarda ya 6 años de una suerte de arresto domiciliario en la disfuncional oficina de la Embajada del Ecuador en Londres, que se puede prolongar indefinidamente. De tal forma que las wikifiltraciones de la vida privada del presidente Moreno resultarían una provocación que acelere un desenlace, que podría estar asegurado por el informe del relator especial, pero necesita de un acuerdo Trump-Putin-Assange que permita a este asilarse en Moscú con venia de la Casa Blanca y envoltura de censura previa. Esperemos. Los hechos son los que hablan. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El CAL, por unanimidad, aceptó al trámite la denuncia juramentada de la asambleísta Amapola Naranjo de la bancada correísta por Pichincha.
en contra de Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional. Amapola Naranjo, asambleísta, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días. ¿En qué disposiciones constitucionales y legales basa usted su denuncia y qué solicita al Pleno que resuelva? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, el artículo 83, numeral 8, dispone que todos los ecuatorianos, cualquier ciudadano o ciudadana, tiene la obligación de denunciar y combatir la corrupción. Como asambleísta, el artículo 120, numeral 9, dispone que es la Asamblea Nacional la que tiene que ejercer su papel fiscalizador al Ejecutivo. Estoy cumpliendo mi rol fiscalizador frente a estos hechos que se han dado, se han difundido a través de redes, a través de medios, como es la conversación que sostuvo la señora Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, con la señora María Paula Romo, ministra del Interior. Estuvimos tratando en ese pleno precisamente el pedido de fiscalización propuesto por el asambleísta Ronnie Aliaga. Él solicita que la Asamblea, que el Pleno resuelva investigar hechos presuntos de corrupción que involucran al señor presidente y su familia y entorno económico. Así que son actos que deben ser investigados también por parte de la señora asambleísta Elizabeth Cabezas, ya que ella, como presidenta de la Asamblea, debe garantizar que la Asamblea cumpla ese rol. En su conversación, que ha sido validada, reconocida, tanto por ella como también por la señora ministra del Interior, reconocen que es una conversación cotidiana por cuanto su rol de presidenta así lo demanda. Lo que se puede ver de esa conversación es que la señora Elizabeth Cabezas pone a disposición del Ejecutivo y manipula los votos de la Asamblea Nacional, ¿no?, para evitar la fiscalización al Ejecutivo. Las decisiones sobre este tipo de denuncias son políticas y dependen de la mayoría que se forme sobre la decisión de la comisión multipartidista, que no es vinculante. Por ejemplo, en el caso de la asambleísta Ana Galarza, usted presentó un informe de minoría al cual el Pleno le dio su apoyo y Ana Galarza fue destituida. ¿Espera nuevamente lograr mayoría o es escéptica tratándose de la presidenta de la Asamblea? Creo que este tema va más allá de un arreglo o de la dictadura del voto. Creo que tengo la fundamentación jurídica contundente, las pruebas que demuestran que hay actos de corrupción, y apelo nuevamente a la conciencia de los legisladores. El pueblo ecuatoriano está cansado de tanto engaño, de tanta corrupción, y demanda, exige que se sepa la verdad, que se investigue a quien tenga que investigarse. Yo tengo la confianza que llegaremos a la destitución de la señora Elizabeth Cabezas. En un mes aproximadamente se elegirán a los nuevos dignatarios de la Asamblea. ¿No cree usted que en ese momento se producirá recién el voto de censura y no ahora contra la presidenta de la Asamblea o como asambleísta? Claro, no es porque falte pocos días para elegir nuevas autoridades, sino porque ocurrió el hecho el día 7 de marzo. Son las personas involucradas en estos ilícitos quienes cometieron estos actos, no nosotros. Nosotros no hemos buscado, simplemente debemos cumplir con nuestro rol fiscalizador. Ahora, esta denuncia también indirectamente es contra María Paula Romo, ministra del Interior. ¿Debe afectarle también su denuncia o las bancadas de la nueva mayoría mantienen su lealtad al gobierno? Bueno, tiene otro procedimiento la investigación de la señora ministra. Nosotros al interior de la Asamblea tenemos el procedimiento para la destitución. La investigación es por ello que yo he presentado denuncia juramentada en contra de la señora asambleísta, presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para que el CAL recomiende la conformación de una comisión, así procedió, y el Pleno lo decidió.
Estamos ya en ese camino, es un procedimiento establecido en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aparte de la filtración en el manejo de la mayoría parlamentaria que la hacen todos los gobiernos, incluido el de Correa en el periodo 2007-2013, el núcleo de todo este asunto es la denuncia contra el presidente de la República por el caso INA Papers. Pero eso se tramita por cuerdas separadas en la Asamblea y la Fiscalía. ¿No es eso suficiente? Así es. La Asamblea tiene que cumplir la investigación del rol político. Es una investigación política, ¿no? La Fiscalía debe cumplir con lo suyo. Ahí sí se determinará la existencia de delitos, etcétera, ¿no? Nosotros en la Asamblea debemos cumplir precisamente si amerita o no el llamamiento a un juicio político. Entonces está planteando usted que habría un tercer interesado, que es la ministra del Interior. Pero, un segundo, pero aquí hay un tercero, que son las mayorías parlamentarias, la bancada parlamentaria. De alguna manera también ellos se estarían autocensurando al censurar un procedimiento que se relaciona como el gobierno no es que lo maneja, o por lo menos se relaciona con ellos. Bueno, esto de las mayorías debe pasar por alto, ¿no? Esta cuestión, porque yo digo, debemos dar la cara al pueblo. No puede ser que todo se arregle en acomodos, en pactos, en mayorías móviles, cuando se trata de fiscalizar. Parece que han habido una serie de acomodos, de acuerdos, pero cuando se trata de hacer leyes en beneficio del país, en este caso que estamos investigando, se trata de la independencia de funciones que no se da y que además el involucrado directo es el señor presidente de la República, quien debe ser investigado frente a los hechos que se han denunciado. Ahora, esto de la independencia de funciones es una herencia de una década de gobierno del economista Rafael Correa, especialmente en la última etapa, gracias al método de Hunt, tuvieron mayoría calificada y prácticamente, y no solo en esa época, sino durante toda la época, desde la censura que hizo el Congreso antes de que exista la Asamblea, digamos, no ha llamado a nadie del Ejecutivo, o sea que eso era muy común en el gobierno de Rafael Correa. Están ahora entonces ustedes, que son de la bancada que se alinea con el presidente Correa, denunciando lo mismo que se hacía en su gobierno. Pero eso tampoco excluye de que no sea malo. O sea, una cosa es que se ha hecho siempre y antes incluso con todos los gobiernos, y otra cosa es que no se debe hacer. En tal virtud, usted, en su capacidad de asambleísta, tampoco tiene ninguna acusación de manejo de corrupción y se ha referido a la corrupción como una plaga contra el país, una plaga que se aceleró mucho y se profundizó en el gobierno anterior. Entonces, su posición es en favor de la ética, de la moral, ¿cuál es el fundamento en ese sentido que va más allá de la ley? Claro que sí. La corrupción debe ser combatida y debe ser un compromiso de todos, asambleístas, autoridades, la ciudadanía en general, los medios de comunicación. Es un cáncer de la sociedad y debemos combatirlo. A mí no me consta la interferencia del Ejecutivo en el Legislativo porque yo no he estado en la Asamblea. Yo vengo de ser vocal de una junta parroquial. Lo que debo recalcar es que siempre me ha caracterizado como persona de bien el ser ética, el desempeñar mis funciones, un mandato sagrado del pueblo con apego irrestricto a la ley, a la Constitución y a la ética. Así que lo vamos a hacer. Nada nos va a detener. Lo que como ciudadana puedo dar razón es que en el periodo anterior la Asamblea Nacional trabajó haciendo muchísimas leyes de beneficio para las grandes mayorías. El caso que nos ocupa el día de hoy es distinto, es poner al Ejecutivo por debajo, al Legislativo por debajo del Ejecutivo para evitar, para bloquear la fiscalización al Ejecutivo. Es decir, que tiene un contexto totalmente distinto.
Lo vamos a hacer, estamos ya inmersos en ello, tengo me asiste la razón, el derecho, la justicia, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que será pues la destitución de la señora Elizabeth Cabezas. Paula Naranjo, asambleísta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, vamos a una pausa y al regresar estará Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas. Los resultados electorales para la segunda fuerza presidencial 2017, que contó con el apoyo de numerosos movimientos regionales. ¿Se mantiene ese apoyo o se dispersa? La recolección de firmas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Lo analizamos al volver, no se vaya. Julio César Trujillo, el presidente del Consejo Transitorio, anunció la creación de un comité, una junta integrada por expresidentes como Gustavo Noboa, Rosalía Arteaga, también Enrique Ayala Mora, José Ayala Lazo, Nelsa Curbelo, Hernán Pérez Luz, Simón Espinosa, Pablo Dávila. Quieren recoger firmas para pedirle a la Corte una consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, a todos los ecuatorianos. Quiero empezar solidarizándome con mi amiga y compañera de bloque, Yanine Cruz, quien ha sufrido un atentado en su casa en Loja este fin de semana. Esperemos que la justicia encuentre pronto a los responsables. En cuanto a las investigaciones, sobre lo que empezábamos hablando, ustedes que desde Creo promovían el voto nulo para el Consejo, ¿están de acuerdo con esa propuesta, con los resultados electorales? ¿Hay que eliminar el Consejo o más bien respetar la voluntad popular para quienes ya fueron elegidos? Yo creo que ir a eliminar el Consejo más bien es consecuencia de saber escuchar y respetar la voluntad popular en estas últimas elecciones. El voto nulo ha tenido el resultado más alto de los últimos 20 años en el Ecuador. Si se suman además nulos y blancos, uno ve que la mitad de los ecuatorianos prácticamente no votó por ninguno de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, y yo creo que eso envía un mensaje muy claro a la clase política de rechazo a una institución que, miren, su primera prueba electoral se quedó de año. Ante eso me parece lógico ir a consultarle a la gente para que sea la que decida si se mantiene o se elimina, como nosotros hemos venido sosteniendo esta función. Pero ese argumento de que no tienen legitimidad ese consejo, porque el voto nulo tuvo un 23%, mientras que los candidatos más votados al consejo no llegaban al 12%. Eso fue lo que dijeron. Pero en la lista de mujeres, por ejemplo, la más votada alcanzó el 17%. Eso significa 2.362.000 votos, es decir, más votos que la mayoría de los alcaldes. Por ejemplo, el alcalde de Quito obtuvo el 21% de los votos, 2.900.000 votos. O ciudades como Cuenca, que tienen un triunfo con 88.000 votos. Es decir, si hablamos de legitimidad, sería cuestionable también lo que ha pasado con la proliferación de movimientos que dispersó el voto sin que tengan tanta representatividad, si queremos hablar de eso. Yo haría ahí una distinción, porque una cosa es que, por ejemplo, Jorge Yunda, a quien le deseo el mejor de los éxitos como alcalde de Quito, haya sacado poco más del 20%, pero si uno ve el conjunto de los candidatos, si tuvieron una votación conjunta considerable. En cambio, si uno analiza el fenómeno de lo que ocurrió con el Consejo de Participación Ciudadana, no es que la gente no votó por una persona, y con el respeto que merecen todos los candidatos, entre ellos gente muy decente que se postuló y algunos que han ganado. Pero si uno ve el conjunto de la votación que recibieron todos los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, hombres o mujeres, a duras penas estamos hablando de la mitad del Ecuador que decidió votar por alguien. La otra mitad fue y dijo: la mayoría de candidatos o esta institución no merece mi voto, y o no votó positivo, votó en blanco, o decidió anular la papeleta. Lo que se criticó de ese consejo es, de ese consejo de participación, como se llama, es que se ha cooptado por un solo partido político, como fue en los últimos años, incidiendo además en la designación de autoridades. No hay modelo perfecto, pero ¿por qué creen que no hay que darle oportunidad ahora a un consejo nombrado por elección popular sin que responda a los partidos políticos en teoría? Bueno, algunos hicieron campaña abiertamente
por candidatos que hoy están en el Consejo, si bien no con mayoría, en el caso del expresidente Correa, por ejemplo. Nosotros decidimos no apoyar a ninguno para mantener ese principio de lo que la gente decidió en la pasada consulta popular, de que no se politice esta institución. Pero nuevamente, cuando la mitad del Ecuador no ha votado por ninguno de los candidatos al Consejo, me parece pertinente que le preguntemos a la gente, porque aquí también es importante aclarar algo. Más allá de si esto es enmienda o reforma, más allá del debate jurídico, yo creo que lo lógico para tomar una decisión de este tipo es que sea el pueblo ecuatoriano, no los propios asambleístas, los que en las urnas decidan si se mantiene o no una institución a la que medio país no le confió su voto. Sobre todo porque en una democracia existen 3 poderes y este fue uno inventado, como lo tiene Venezuela, pero inventado por los antecedentes que hicieron que tenga eco esa propuesta también. Ahora, si lo mejor para una democracia es que un Congreso con 137 diputados, no 7 consejeros, tengan esas facultades de elección. Primero, ¿cuál debería ser el camino en cuanto a recolección de firmas? Digo por los tiempos, el 14 de mayo ya se posesionan las nuevas autoridades, hay que ir a la Corte, luego una consulta. Sí, a ver, aquí hay 3 caminos para una reforma constitucional. La primera es que la llame directamente el presidente de la República. La segunda es la recolección de firmas que ya la ha anunciado el doctor Julio César Trujillo y que de nuestro lado Guillermo Lasso, que viene hablando de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, no de ahora, sino desde la última elección y antes, incluso también ha dicho que se sumaría. La tercera vía es hacerlo a través de la Asamblea Nacional, donde ya hay proyectos presentados en esa línea, donde Fabricio Villamar además ha presentado una propuesta de reforma constitucional sobre este y otros temas que está para el debate. Y si el presidente no llama, creería yo que en tiempos lo más lógico es que la Asamblea apruebe una propuesta de reforma constitucional para que vaya directamente a ser consultada al pueblo. Si eso no ocurre porque no hay votos y porque mañana los que decían una cosa ahora dicen otra, que no sería de sorprenderse a veces en nuestro legislativo, pues si eso no ocurre, habría que ir al camino más largo, que es el de las firmas. Ahora, sobre los resultados electorales, ¿cómo quedan ustedes en el tablero político? ¿El apoyo de estas fuerzas electorales que tuvieron en 2017 se mantuvo o se dispersan? Bueno, la lógica de una elección seccional es distinta a la de una presidencial. Me parece que en el Ecuador hemos visto grandes sorpresas a nivel nacional. En mi lectura, la gente ha votado por un cambio, la gente ha votado también por castigo al gobierno actual, que es mucho ruido y pocas nueces, y también autoridades locales que están sufriendo en conjunto el chuchaqui después de la bonanza petrolera. Ahora, en el caso de Creo, nosotros hemos tenido un crecimiento. Creo en el 2014 sacó menos de 20 alcaldías. Hoy se han ganado 34 alcaldías y una prefectura. La votación a nivel nacional en prefecturas de Creo supera 1.200.000 votos. En alcaldías más de 913.000 votos, lo cual es un porcentaje muy considerable de ecuatorianos, hombres y mujeres, que han confiado en los candidatos de Creo, no solo en las grandes ciudades, Guayaquil, Quito, sino principalmente en los cantones más humildes, cantones rurales, cantones... Claro, ahora sí se evidenció también el peso de las alianzas con resultados fuertes regionales para partidos de derecha, pero también el resurgimiento de movimientos o partidos de izquierda, y en medio de eso, la dispersión del voto por la cantidad de candidatos o de movimientos. ¿Qué lección tomarían ustedes de esta elección de cara a las presidenciales? Yo creo que aquí hay que saber escuchar 2 cosas, con mucha humildad y atención a la decisión del soberano, que es el pueblo ecuatoriano. La primera, se han privilegiado mucho alianzas ciudadanas, y eso es bueno. Eso es bueno, por mucho que asuste a ciertos partidos, y ojalá esas alianzas se profundicen ahora en la gestión, porque se necesita crear mucho más consenso para que los alcaldes, prefectos, muchos de los cuales ganaron con 20, 30%, ahora puedan gobernar y hacer un buen trabajo en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, prevenir el consumo de drogas, trabajar en obras que tanto faltan en nuestras comunidades. Y en segundo lugar, atender también a esa votación por el cambio, a mi juicio. Si uno ve lo que ha pasado en Quito, en Cuenca, en Ambato, por ejemplo, quitando
el caso de Guayaquil, donde se ha votado por continuar un modelo que lleva casi 30 años en la ciudad, y ojalá Cynthia Viteri también, lo digo como guayaquileño y representante de Guayas en la Asamblea, tenga el mejor de los éxitos en su gestión. En buena parte del país la gente ha votado por cambio, así que eso es un mensaje muy claro también para todos quienes estamos en la política. 7 de la mañana con 30 minutos. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Fernando Villavicencio, periodista de investigación y activista político. Pide una acción urgente a la Fiscalía en el caso de INA Papers. Se hace el juego al correísmo. En pocos minutos, de vuelta, no se vaya. Un artículo de los periodistas Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, publicado en el portal digital La Fuente, titulado El laberinto offshore del círculo presidencial, respecto al proyecto Coca-Cola Sinclair, sirvió al asambleísta Ronnie Aleaga para mocionar en el Pleno que una comisión multipartidista investigue el caso. Por su parte, Fernando Villavicencio compareció a la Fiscalía para pedir una acción urgente sobre su denuncia. Fernando Villavicencio, periodista de investigación y activista político. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Usted en su comparecencia a Fiscalía deja claro que el negociado de Coca-Cola Sinclair fue hace varios años, en el segundo gobierno de Rafael Correa, periodo 2009-2013, y que no busca hacer juego a los intentos desestabilizadores del correísmo. Pero el artículo se intitula El laberinto offshore del círculo presidencial, de Lenín Moreno, y pide la acción urgente de la Fiscalía. ¿Contra quién es la acción urgente? ¿Quiénes son los involucrados? El periodismo no discrimina entre corruptos buenos y corruptos malos, y usted lo sabe, Alfredo, y el país lo sabe. Cuando investigué los mayores casos de corrupción, el 2007, 2008, 2009, me refiero a Palo Azul, Refinería Esmeralda, Refinería del Pacífico, me decían que le hacía el juego a la derecha y al imperialismo. Ahora hay un sector silente por ahí que dice que le hago el juego al correísmo. Una cosa, Alfredo, es entender que sectores de la oposición hayan preferido el silencio con el miedo al cuco de Correa y no se hayan apropiado de este tema de investigación de interés nacional. Y otra cosa es decir que el periodismo está haciendo este juego. Lo que ha hecho Villavicencio, lo que ha hecho Zurita y Villavicencio en este caso es continuar con un largo proceso de investigación de uno de los mayores casos de corrupción del Ecuador, como es la construcción de Coca-Cola Sinclair. El país recuerda que yo publiqué el año 2012 en la revista Vanguardia un especial exclusivo sobre graves fallas en la construcción de Coca-Cola Sinclair. Alfredo y compatriotas, cuando con Cristian Zurita nos encontramos investigando el 2007 y 2017 y 2018 transferencias bancarias de la compañía china Sinohydro a la compañía Recorsa de Panamá, de propiedad del señor Conto Patiño Martínez, nos interesamos en profundizar en la investigación. Primero, y el país tiene que saber, y le he pedido a la Fiscalía y a la Comisión de Fiscalización, ¿es legal, es lícito que entre dos empresas estatales, Sinohydro de China y Coca Sinclair de Ecuador, exista un intermediario privado que se lleve una comisión? Porque esos 18.3 millones de dólares, y hay muchos más, que aparecen en esta cuenta bancaria de una empresa offshore, ¿a qué corresponden? Si luego el Servicio de Rentas Internas del país señala que el señor Conto Patiño no puede justificar las razones por las que recibió un pago y la transferencia de 4.2 millones a la empresa ecuatoriana comercial Recorsa. Es ahí, Alfredo, cuando nosotros investigamos en Panamá qué está atrás de Recorsa y nos encontramos con un laberinto offshore. ¿Qué es esto? Varias empresas, aproximadamente 10 compañías de papel. No son empresas productoras, no producen salchichas, energía eléctrica, nada. Están constituidas para lo que el mismo presidente Moreno cuestiona, para lavar dinero mal habido, es decir, para esconder fortunas y el robo de la corrupción en nuestros países. Para eso se constituyeron estas empresas. Ahí encontramos a empresas como INA Investment Corporation, a la Fundación Amore, Espíritu Santo Holdings. ¿Saben cuánto maneja Espíritu Santo Holding, Alfredo?
$1 millón maneja Espíritu Santo Holdings, y todas estas empresas están vinculadas al mismo círculo familiar, a la señora Patiño, al señor Macías, al señor Conto Patiño, y en el caso de la Fundación Amore y de INA Investment, al señor Edwin Moreno Garcés, hermano del entonces vicepresidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Estas dos compañías, la Fundación Amore e INA Investment Corporation, fueron constituidas por Edwin Moreno en el paraíso fiscal de Belice y luego también constituidas en el paraíso fiscal de Panamá. Y el presidente acaba de confirmar que así fue. Cuando Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa, no estuvo encargado de los sectores estratégicos a los que pertenece Coca-Cola. Glass, que inauguró Coca-Cola, era el ministro de sectores estratégicos. Entonces, Lenín Moreno hizo acaso alguna gestión a favor de Sinohidro que sea decisiva para la ejecución del proyecto Coca-Cola. Eso es lo que investigamos, eso es lo que está publicado. El año 2010, el proyecto Coca-Cola Sinclair estaba bloqueado. El Exim Bank, que financió con $1.700 millones, no entregaba aún el crédito porque Rafael Correa cuestionaba los intereses y las garantías que pedía el Exim Bank de China. Y es ahí, en marzo del año 2010, y hay una grabación publicada, está en el portal de la Radio Democracia, realizada por Gonzalo Rosero en marzo del año 2010, al entonces vicepresidente Lenín Moreno Garcés, quien dice que él conversó con su amigo personal, Cai Runguo, embajador de China en Ecuador, quien luego sería el gerente de Sinohydro Corporation, y que luego de esa reunión hubo un acuerdo. Es por eso que semanas después del diálogo de Lenín Moreno, ¿sí?, con Cai Runguo, Rafael Correa autoriza a Katiuska Kim para que se firme la línea de crédito. Y lo sorprendente, que semanas después, quien firma la línea de crédito con China, con el Exim Bank, es nada más y nada menos que Jorge Glass Espinel, como ministro coordinador de los sectores estratégicos. La pregunta suya es absolutamente válida. ¿Qué hacía el entonces vicepresidente, que estaba delegado exclusivamente para el manejo del proyecto Manuel Espejo? ¿Qué hacía interviniendo en un caso de un contrato estratégico que era de responsabilidad del entonces ministro coordinador de los sectores estratégicos, Jorge Glass? Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. Ahora, eso es lo que tiene que investigar la Comisión de Fiscalización. El presidente Lenín Moreno, en entrevista con periodistas de AER, se refirió a los INOA Papers. Veamos. Yo jamás me enteré que se había formado esta empresa offshore. Un hermano mío, amigo de un señor Macías, le proporcionó un crédito hace algunos años. Un crédito que había obtenido de su trabajo durante casi 10 años en los Estados Unidos, y que enviaba frecuentemente para que mi madre se lo guarde. Los señores me han manifestado que la empresa, el momento en que la compraron, ya tenía el nombre de International American Investing, alguna cosa así, no recuerdo. Mi hermano hace la empresa offshore a pedido de quien le debía el dinero para poder pagarle. ¿Algo prohibido? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi hermano no es empleado público, pues, no es funcionario público. Él puede tener las empresas offshore que quiera. Por el momento se observa que en la declaración a él el presidente sostiene que este es un asunto de su hermano, que no era servidor público. O sea, esta era también la situación de Fabricio Correa o de Ricardo Rivera, que no eran servidores públicos. Y para que este asunto quede debidamente aclarado, sería necesario o es necesario determinar por qué motivo Javier Macías debía dinero al hermano del entonces vicepresidente y cuánto dinero. El presidente miente, no dice la verdad. No compraron una empresa. En las declaraciones de Edwin Moreno al portal La Fuente, Edwin Moreno desmiente a su hermano y dice que fue él, Edwin Moreno, quien constituyó junto con Javier Macías la empresa, no en Panamá, en Belice, señor presidente. Yo no escribo garabatos. Le ruego que se pongan de acuerdo entre el señor Cuesta, el presidente, y el señor Edwin Moreno,
porque la coartada no le sale bien. Y no es cierto tampoco que el señor Edwin Moreno haya transferido acciones el año 2013 al señor Macías. Lo que tiene que identificar el Servicio de Rentas Internas, por eso yo he pedido esta acción a la Fiscalía, es dónde está la declaración del señor Edwin Moreno reportando sus centenares de miles. Entiendo que debe ser mucha plata para haberle prestado a un gran empresario como el señor Javier Macías. ¿Dónde está el pago de impuestos y la declaración de ese dinero? Y algo mucho más que es clave, Alfredo, y le he pedido y le pido hoy que la fiscal Diana Salazar haga un buen bautizo demostrando independencia, exija asistencia penal a Panamá y que se reporte todo el movimiento bancario de la cuenta de INA Investment Corporation en el Balboa Bank. Ahí el país va a saber cuál es la cuenta que alimentó a la cuenta de INA Investment. Y también está, Alfredo, pedido una indagación previa, está abierta, por las relaciones del señor presidente Moreno, entonces candidato, con ciudadanos sospechosos y acusados de corrupción como Enrique Cadena Marín. Tiene que decirle al país cómo así Lenin Moreno pidió dinero a Enrique Cadena Marín. Fernando Villavicencio, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.